Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a leer Rapunzel. Había una vez un hombre y una mujer que durante mucho tiempo habían deseado en vano tener un hijo. Finalmente la mujer esperó que Dios estuviera a punto de concederle su deseo. Tenían una pequeña ventana en la parte trasera de su casa, desde la cual se veía un espléndido jardín lleno de las más bellas flores y hierbas. Sin embargo, estaba rodeado por un alto muro y nadie se atrevía a entrar porque pertenecía a una hechicera con gran poder y temida por todo el mundo. Un día la mujer estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, cuando vio un ariete plantado con el más hermoso Rapunzel, y se veía tan fresco y verde que lo anhelaba. Se consumió por completo y comenzó a verse pálida y abatida. Entonces su esposo, alarmado, le preguntó: ¿Qué te pasa, querida esposa? Ah, respondió ella, si no puedo comer un poco del Rapunzel que está en el jardín detrás de nuestra casa, moriré. El hombre que la amaba pensó: antes que dejar morir a tu esposa, tráele tú mismo un poco de rapán, cueste lo que cueste. Al anochecer trepó por el muro hasta el jardín de la hechicera. Agarró apresuradamente un puñado de rapán y se lo llevó a su esposa. Ella enseguida se preparó una ensalada y la comió con avidez. Le supo tan bien, que el día siguiente lo anhelaba 3 veces más que antes. Si quería descansar, su esposo debía bajar una vez más al jardín. Así que en la penumbra del atardecer volvió a bajar. Pero al bajar por el muro sintió un miedo terrible, pues vio a la hechicera de pie frente a él. ¿Cómo te atreves?, dijo ella con expresión enojada. ¿Bajar a mi jardín y robar mi rapán como un ladrón? Pagarás por ello. Ah, respondió él, que la misericordia sustituya a la justicia. Solo me decidí por necesidad. Mi esposa vio tu Rapunzel desde la ventana y sintió tal deseo que habría muerto si no hubiera tenido algo para comer. Entonces la hechicera se apaciguó y le dijo: si el caso es como dices, te permitiré llevarte cuanto Rapunzel quieras. Solo te pongo una condición. Debes darme el hijo que tu esposa traerá al mundo. Será bien tratado y lo cuidaré como una madre. El hombre aterrorizado consintió en todo, y cuando llevaron a la mujer a la cama, la hechicera apareció enseguida. Le puso al niño el nombre de Rapunzel y se lo llevó. Rapunzel se convirtió en la niña más hermosa del mundo cuando tenía 12 años. La hechicera la encerró en una torre en medio del bosque, sin escaleras ni puerta, pero en lo alto había una pequeña ventana. Cuando la hechicera quiso entrar, se colocó debajo y gritó: Rapunzel, deja caer tu cabello. Rapunzel tenía una magnífica cabellera larga, fina como el oro hilado, y cuando oyó la voz de la hechicera, se desató sus trenzas, las enrolló alrededor de uno de los ganchos de la ventana de arriba, y entonces el cabello cayó 20 codos hacia abajo, y la hechicera trepó por él. Después de 1 año o 2, el hijo del rey cabalgó por el bosque y pasó junto a la torre. Entonces oyó una canción tan encantadora que se detuvo a escuchar. Era Rapunzel, quien en su soledad se entretenía dejando resonar su dulce voz. El hijo del rey quiso subir hasta ella y buscó la puerta de la torre,
pero no la encontró. Cabalgó de regreso a casa, pero la canción le había conmovido tanto que todos los días salía al bosque a escucharla. Una vez, estando así de pie, detrás de un árbol, vio que una hechicera llegaba ahí y la oyó gritar: Rapunzel, deja caer tu cabello. Entonces Rapunzel se soltó las trenzas y la hechicera subió hasta ella. Si esa es la escalera por la que se sube, yo también probaré fortuna, dijo él. Y al día siguiente, cuando empezó a oscurecer, fue a la torre y exclamó: Rapunzel, deja caer tu cabello. Al instante, el cabello cayó y el hijo del rey subió. Al principio, Rapunzel se asustó muchísimo cuando un hombre, como nunca antes había visto, se acercó a ella. Pero el hijo del rey empezó a hablarle como a un amigo y le contó que su corazón se había conmovido tanto que no le dejaba descansar y que se había visto obligado a verla. Entonces Rapunzel perdió el miedo y cuando él le preguntó si lo tomaría por esposo y ella vio que era joven y apuesto, pensó: me amará más que la vieja dama Gothel. Y ella dijo que sí y estrechó su mano en la de él. Dijo: con gusto me iré contigo, pero no sé cómo bajar. Trae contigo una madeja de seda cada vez que vengas y tejeré una escalera con ella, y cuando esté lista bajaré, y tú me llevarás en tu caballo. Acordaron que hasta entonces él iría a verla todas las noches, pues la anciana venía de día. La hechicera no notó nada de esto, hasta que Rapunzel le dijo: dime, señora Gothel, ¿cómo es que me resultas mucho más pesada de levantar que el hijo del joven rey? Está conmigo en un momento. Ah, niña malvada, exclamó la hechicera, que te oigo decir, creí que te había separado del mundo y sin embargo me has engañado. En su ira agarró los hermosos cabellos de Rapunzel, los enrolló 2 veces alrededor de su mano izquierda, tomó unas tijeras con la derecha y ¡zas!, se los cortaron y las hermosas trenzas quedaron en el suelo. Y fue tan despiadada que se llevó a la pobre Rapunzel a un desierto, donde tuvo que vivir sumida en una gran pena y miseria. Pero el mismo día en que expulsó a Rapunzel, la hechicera sujetó las trenzas de cabello que había cortado al gancho de la ventana. Y cuando el hijo del rey llegó y gritó: Rapunzel, deja caer tu cabello, ella se soltó el pelo. El hijo del rey ascendió, pero en lugar de encontrar a su querida Rapunzel, se encontró con la hechicera, quien lo observaba con malicia y veneno. ¡Ajá!, exclamó burlonamente. ¿Querías ir a buscar a tu querida? Pero el hermoso pájaro ya no canta en el nido. El gato se lo llevó y también te sacará los ojos. Has perdido a Rapunzel, nunca la volverás a ver. El hijo del rey estaba fuera de sí por el dolor y en su desesperación saltó de la torre. Escapó con vida, pero las espinas en las que cayó le perforaron los ojos. Entonces vagó completamente ciego por el bosque. No comía más que raíces y bayas, y no hizo más que lamentarse y llorar por la pérdida de su querida esposa. Así vagó en la miseria durante algunos años, y finalmente llegó al desierto donde Rapunzel, con los gemelos que había dado a luz, un niño y una niña, vivían en la miseria. Oyó una voz que le pareció tan familiar que se dirigió hacia ella
y al acercarse, Rapunzel lo reconoció. Se le echó al cuello y lloró. 2 lágrimas le humedecieron los ojos, que se aclararon de nuevo y con ellas pudo ver como antes. La condujo a su reino, donde fue recibido con alegría. Y vivieron mucho tiempo después, felices y contentos. Fin. Caperucita Roja. Había una vez una niñita que era querida por todos, pero sobre todo por su abuela. Y no había nada que no le hubiera regalado. Una vez le regaló una gorrita de terciopelo rojo que le sentaba tan bien que nunca se ponía otra. Por eso siempre la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre le dijo: ven, Caperucita Roja, aquí tienes un trozo de pastel y una botella de agua. Llévaselos a tu abuela. Está enferma y débil y le harán bien. Sal antes de que haga calor y cuando vayas, camina con cuidado y en silencio. Y no te salgas del camino, o podrías caerte y romper la botella. Y entonces tu abuela no recibirá nada. Y cuando entres en su habitación, no olvides saludarla con un buenos días. Y no mires por todos lados antes de hacerlo. Lo cuidaré con mucho cuidado, dijo Caperucita Roja a su madre, y le tendió la mano. La abuela vivía en el bosque, a media legua del pueblo, y justo cuando Caperucita Roja entraba en el bosque, un lobo la encontró. Caperucita Roja no sabía lo malvado que era, y no le tenía miedo en absoluto. Buenos días, Caperucita Roja, dijo. Muchas gracias, lobo. ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja? A casa de mi abuela. ¿Qué tienes en tu delantal? Pastel y agua. Ayer fue día de hornear, así que la pobre abuela enferma tendrá algo bueno para sentirse más fuerte. ¿Dónde vive tu abuela, Caperucita Roja? Un buen cuarto de legua más adelante, en el bosque. Su casa está bajo los 3 grandes robles. Los nogales están justo debajo. Seguramente debes saberlo, respondió Caperucita Roja. El lobo pensó: qué tierna cría, qué bocadito tan gordo. Será mejor para comer que la vieja. Debo ser astuto para atrapar a ambas. Así que caminó un rato junto a Caperucita Roja y luego dijo: mira, Caperucita Roja, qué bonitas son las flores de por aquí. ¿Por qué no echas un vistazo? Creo que no oyes el dulce canto de los pajaritos. Caminas con paso serio, como si fueras a la escuela, mientras que aquí, en el bosque, todo es alegría. Caperucita Roja alzó la vista y al ver los rayos del sol danzando aquí y allá, entre los árboles y las hermosas flores que crecían por doquier, pensó: si le llevo a la abuela un ramillete fresco, también le encantaría. Es tan temprano que llegaré a tiempo. Así que corrió desde el sendero hacia el bosque en busca de flores. Y cada vez que cogía una le parecía ver otra aún más bonita. Y corría tras ella, adentrándose cada vez más en el bosque. Mientras tanto, el lobo corrió directamente a la puerta de la abuela y llamó a la puerta. ¿Quién está ahí? Caperucita Roja, respondió el lobo. Traigo pastel y agua. Abre la puerta.
Levanta el pestillo, gritó la abuela. Estoy demasiado débil y no puedo levantarme. El lobo levantó el pestillo. La puerta se abrió de golpe y sin decir palabra fue directo a la cama de la abuela y se la comió. Luego se puso su ropa, se puso su gorro, se acostó y corrió las cortinas. Pero Caperucita Roja estaba corriendo de un lado a otro, recogiendo flores. Y cuando hubo recogido tantas que no podía llevar más, se acordó de su abuela y se puso en camino hacia ella. Se sorprendió al encontrar la puerta de la cabaña abierta y al entrar en la habitación tuvo una sensación tan extraña que se dijo: ¡ay, qué incómoda me siento hoy! ¿Y en qué otros momentos disfruto tanto estar con mi abuela? Gritó: ¡buenos días! Pero no recibió respuesta. Así que fue a la cama y descorrió las cortinas. Allí estaba su abuela, con la cofia muy calada sobre la cara y con un aspecto muy extraño. «Oh, abuela», dijo, «¿qué orejas tan grandes tienes?» «Para poder escucharte mejor, hija mía», fue la respuesta. «Pero abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes?», dijo. «Para verte mejor, querida». «Pero abuela, ¿qué manos tan grandes tienes?», «para abrazarte mejor». «Pero abuela, ¿qué boca tan grande y terrible tienes?», «para comerte mejor». Y apenas hubo dicho esto el lobo, cuando de un salto se levantó de la cama y se tragó a Caperucita Roja. Cuando el lobo hubo saciado su apetito, se volvió a acostar en la cama. Se quedó dormido y empezó a roncar muy fuerte. El cazador pasaba justo por delante de la casa y pensó: «¿Cómo ronca la vieja? Tengo que ver si necesita algo». Así que entró en la habitación y al llegar a la cama vio que el lobo yacía en ella. «Te encuentro aquí, viejo pecador», dijo. «Te he buscado durante mucho tiempo». Entonces, justo cuando iba a dispararle, se le ocurrió que el lobo podría haber devorado a la abuela y que aún podría salvarse. Así que no disparó, sino que tomó unas tijeras y empezó a abrir su estómago. Cuando hubo hecho 2 cortes, vio brillar a la pequeña Caperucita Roja. Y entonces hizo 2 cortes más. Y la niña saltó gritando: «¡Ah, qué miedo he pasado! ¡Qué oscuro estaba dentro del lobo!». Y después de eso, la anciana abuela también salió con vida, pero apenas podía respirar. Caperucita Roja, sin embargo, trajo rápidamente grandes piedras con las que llenó la barriga del lobo. Y cuando despertó quiso huir, pero las piedras eran tan pesadas que se desplomó al instante y cayó sin vida. Entonces los 3 quedaron encantados. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a casa. La abuela comió el pastel y bebió el agua que Caperucita Roja había traído y se reanimó. Pero Caperucita Roja pensó: «mientras viva, nunca me apartaré sola del sendero para adentrarme en el bosque, cuando mi madre me lo ha prohibido». También contó que una vez, cuando Caperucita Roja le llevaba pasteles a la abuela, otro lobo le habló e intentó disuadirla de salir del sendero. Caperucita Roja, sin embargo, se puso en guardia y siguió su camino. Le contó a su abuela que se había encontrado con el lobo, que le había dado los buenos días, pero con una mirada tan malvada que, si no hubiera estado en la vía pública, estaba segura de que se la habría devorado. «Bueno», dijo la abuela, «cerraremos la puerta para que no entre». Poco después
el lobo llamó y gritó: Abuela, soy Caperucita Roja y le traigo unos pasteles. Pero no le dijeron nada ni le abrieron la puerta. Así que el lobo de barba gris dio 2 o 3 vueltas sigilosas alrededor de la casa y finalmente saltó al tejado, con la intención de esperar a que Caperucita Roja regresara a casa por la noche, para luego perseguirla y devorarla en la oscuridad. Pero la abuela captó sus pensamientos. Frente a la casa había un gran abrevadero de piedra. Así que le dijo a la pequeña: Toma el cubo, Caperucita Roja. Ayer hice salchichas, así que lleva el agua donde las cocí, al abrevadero. Caperucita Roja cargó hasta llenar el abrevadero. Entonces el olor de las salchichas llegó al lobo, quien olfateó y miró hacia abajo. Y finalmente estiró el cuello tanto que ya no pudo mantener el equilibrio. Y empezó a resbalar. Y se deslizó desde el tejado directo al abrevadero, donde se ahogó. Pero Caperucita Roja regresó feliz a casa y nadie volvió a hacerle daño. Fin.